Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo me lo han tratado? Espero que la gracia y la misericordia de Dios nos hayan seguido en esta semana que pasó y que en esta semana que comienza. Está grabando. Bien, Está grabando. también quiero saludar no solo a la iglesia Almirante Padilla, sino también a todos los que nos están viendo y los que van a escuchar por estos medios. Sean todos bienvenidos. Bien, les invito a que abran la palabra de Dios en el Salmo 19. Salmo 19. Y voy a leerlo en la versión traducción viviente. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea el panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Si decidiera negar mi fe, así es, Señor. Reconocemos que sin ti nuestras vidas no hay nada, Dios. Padre, porque sin ti estos momentos de dificultad, Señor, serían muy duros, Padre, pero sabemos de que contigo todo lo podemos, contigo tú eres nuestra fortaleza, Dios. Así que en estos momentos es donde menos debemos negar nuestra fe por ti, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, un Dios que a pesar de que nos sintamos desesperados, siempre va a estar ahí para darnos consuelo y decir que siempre está con nosotros, porque en esa cruz del Calvario diste todo por nosotros, Jesús, y nosotros vamos a dar todo por ti, Dios, para que tú seas el Dios de nuestras vidas, a pesar de que a través de estas pantallas solamente podamos cantar en nuestros hogares, Dios, pero sabemos de que tú vas a estar ahí, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí vas a estar tú, Señor. Y esto es lo que tú quieres para este tiempo, Señor, que estemos reunidos como iglesia, Dios, desde nuestros hogares, Señor. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Así es, muchas gracias, Dios. Vamos a invitar que en esta mañana vamos a cantarle una alabanza a Dios. Vamos a decir que en la casa de Dios queremos es donde debemos estar. Así que os invito para que en la mejor actitud de alabanza a Él podamos entonarle estos cantos donde esté. Tómese este tiempo para alabar a Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en
en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Con nosotros el hermano William, que trae la palabra para esta mañana. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno volvernos a reunir en esta mañana por medio de estos de forma virtual. Y hoy queremos continuar con nuestra serie que acabamos de empezar, que es la santidad. Hemos observado un poco lo que es una definición de la santidad como un apartamiento, como un ser diferente a lo demás, ¿cierto? Hoy quiero pensar un poco en lo que es la santidad versus el pecado. Vamos a mirar un contraste entre estos dos conceptos y vamos a hacerlo de una forma práctica, y creo que vamos a ir a un pasaje que nos dice mucho acerca de estos dos conceptos y un contraste bastante interesante de ellos. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a estar leyéndolo. Yo lo leo y ustedes me siguen en la lectura. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 7 dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Esto es palabra de Dios. ¿Quién es Isaías? ¿Quién fue Isaías, el escritor? Isaías vivió aproximadamente 600-700 años antes de Cristo. Se nos dice que Isaías fue un hombre que posiblemente tenía una procedencia real. Se nos habla aquí del rey Usías. Algunos piensan que eran primos hermanos.
el libro nos revela el buen estudio que él tuvo, su gran elocuencia, siendo una de las personas que mejor se expresaba, y algunos dicen que el libro de Isaías, de hecho, es una perla en la literatura judía, donde se hace un gran derroche de un gran estilo en esta literatura de la forma de hablar de Isaías. Ese era Isaías. Estamos viendo aquí una visión que él tuvo, una visión, no se dice dónde, posiblemente en el templo, y ve allí al Señor Dios. Y el tema va a tratar acerca de la santidad de Dios, acerca de ese ser que es totalmente santo. Pedro nos dice en 1 Pedro 1:16 que debemos ser santos como Él, como Dios, es santo. Quiero que observemos algunas características de esa santidad reflejada aquí de Dios, y quiero que miremos también unas características del pecado que es normal, que es natural en el ser humano. Entonces, quiero observar un poco. Inicialmente, vamos a pensar en cómo la santidad es independiente de las circunstancias. Dice, en el año que murió el rey Usías fue un rey que reinó aproximadamente 52 años, fue un rey que desde joven empezó a reinar, se caracterizó por su celo para servir a Dios, pero se nos dice que en algún momento entró allí al templo porque quería ofrecer el mismo holocausto cuando eso no era permitido. Algunos sacerdotes vinieron y le dijeron que no era permitido, él se enfureció y en ese momento llegó una lepra al cuerpo de este hombre Usías, y esa lepra lo acompañó hasta la muerte unos años después. Sin embargo, fue una situación, su reinado de gran productividad, fue de conquistas, pudo sentar su autoridad sobre otras naciones, y en este momento dice que en ese año que murió Usías, entonces Isaías observa al Señor Dios y ve en visión al Señor Dios en todo su esplendor. Pienso yo que los sentimientos de Isaías posiblemente estaban un poco mezclados. Isaías se había constituido en un consejero del rey, en un consejero de varios reyes, de hecho era atendida su voz, y la muerte de Usías posiblemente le llegó en un momento difícil. El pueblo tal vez estaba un poco a la expectativa que iba a pasar. Sin embargo, se nos dice que Isaías observa a Dios en todo su esplendor. Pareciera que la muerte de Usías en realidad no repercutió en la santidad de Dios, que efectivamente fue así. La santidad de Dios no se conmovió por los sucesos que habían pasado en ese año. La santidad, me hace pensar a mí, es un estado que es independiente de las circunstancias. Es un estado independiente de los problemas, de las situaciones, del dolor que se pueda estar sintiendo. La persona que es santa, imitador de Dios, es una persona que necesariamente va a superar sus circunstancias y su santidad va a quedar indeble. Esa santidad va a ser duradera y se sobrepasa a las circunstancias. Observo una segunda característica. Dice que el Señor Dios allí en esta visión estaba en un trono sublime y que sus faldas llenaban el templo. ¿Qué pasaba en el templo? Bueno, en el templo se hacían los diferentes rituales, diferentes ceremonias, había todo un orden, había todo un protocolo que el mismo Dios había instituido, pero se nos dice que las faldas de su vestidura estaban cubriendo totalmente el templo, y eso me hace pensar que la santidad es ajena a los ritos y ceremonias. Usted puede ser una persona muy ritualista, muy ceremoniosa y sin embargo no ser santo. Dios parece que tapara todo eso y dijera: la santidad es algo más que los ritos, la santidad es algo más que unas ceremonias. La santidad sobrepasa todos estos protocolos. Ser santo no necesariamente implica ser ritual o ser ceremonioso. Ser santo implica ser diferente a los demás.
implica ser íntegro en toda su forma de vivir. La santidad sobrepasa una conducta, mojigata, una conducta que es muchas veces hipócrita. La santidad es real, la santidad es una situación y un estado de vida que sobrepasa todos los rituales y todas las situaciones que puedan presentarse. Observo también una tercera característica en lo que el pasaje me revela a mí de la santidad de Dios y cómo yo, al ser ser santo como Él es, también debe haber en mí estas características. Observo que la santidad es una aceptación del señorío de Dios. Se nos dice aquí que Dios estaba allí en este templo, sentado en un gran trono, y que habían serafines, no sé, nos dice cuántos serafines habían allí, y dice que tenían 3 pares de alas, que con unos tapaban sus ojos, con otros tapaban sus pies y con otros volaban. Estos seres se habla en la Biblia como seres santos, seres que no han conocido el pecado. Y estos hombres dice que se tapaban delante del Señor y no eran capaces de mirarlo cara a cara. Estos seres tenían o aceptaban el señorío de Dios. Observe el canto de ellos. Dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice Jehová de los ejércitos, literalmente es Jehová o capitán de los ejércitos celestiales. Ellos aceptaban el señorío. Una persona que es santa, un ser que es santo, necesariamente va a aceptar el señorío de Dios. Para esa persona santa, Dios es el Señor y es el motivo de servicio. Usted no puede ser santo y negar el señorío de Dios. Observo también una cuarta característica interesante. Dice que cuando ellos cantaban este coro, entonces los quiciales, los cimientos del templo se estremecían. Dice eso en el versículo 4 y dice: y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios llenó todo el templo. La gloria de Dios llenó allí el templo y ahora solo se veía el humo. Y eso me hace pensar que la santidad siempre debe llenar el templo. La iglesia debe estar llena de su santidad. El común denominador, la característica grande de la iglesia debe ser la santidad de Dios. La santidad de Dios debe permear la iglesia como el humo permeó allí todo este templo. Las personas que conformamos la iglesia debemos caracterizarnos por ser personas santas, que eso debe ser evidente a todos los que nos rodean. Entonces debo decir aquí que la santidad debe llenar el templo de Dios. Una quinta característica, ya pensando un poco en el pecado, es como la santidad saca al descubierto el pecado. La santidad saca al descubierto el pecado. Observe el versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Literalmente es deshecho. O sea, soy despedazado, dice Isaías. Ay de mí. Hay un lamento de Isaías. ¿Quién es Isaías? Tal vez Isaías era una de las personas más íntegras que había en ese momento. Isaías muy posiblemente tenía fama de ser consejero, de ser una persona que hablaba por Dios, y dice: ay de mí que soy deshecho, y dice: porque soy de labios inmundos. Este hombre, al contemplar la santidad de Dios, posiblemente él sabía que habían personas peores que él, pero ahora al confrontarse con la santidad de Dios, dice: ay de mí, porque ahora observo y no puedo negar que soy ser pecador. La santidad de Dios revela nuestro pecado. Allí entonces el ser humano queda como muerto. Algunos dicen: ay de mí, porque estoy temblando, estoy temeroso. Pero Isaías en realidad lo que él dijo: ay de mí, porque yo de esta no sobrevivo. Porque he visto la santidad de Dios, he visto su santidad, y al ver la santidad de Dios no me queda más que aceptar que soy un ser pecador.
la santidad siempre va a revelar el pecado del hombre. Otra característica, y profundizando en la anterior, dice, me llama la atención como el pecado aquí, Isaías lo manifiesta como ser inmundo de labios. Él no dice, ay de mí, porque ahora veo o se queda al descubierto mis obras malas, las obras que hacía a escondidas quedan descubiertas. No, él dice, inmundos son mis labios. ¿Por qué dice eso Isaías? Lucas 6:45, Jesús está hablando y dice, porque de lo que hay del corazón eso habla la boca. Si del tesoro de mi corazón hay cosas malas, entonces mi boca va a hablar cosas malas. Lo que está diciendo Isaías aquí es, ha quedado al desnudo mi pecado. Ha quedado al desnudo mi pecado. Inmundo de labios soy yo. Ese es el pecado. Otra característica del pecado, entonces se nos dice que el pecado es universal. Observe lo que dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Dice, yo soy uno como todos los demás, de labios inmundos. El pecado es universal. La Biblia es clara al decir que todo hombre es pecador. Romanos capítulo 3 dice que Él lo encerró todo en pecado, para que no haya ninguna excusa. Todo hombre es pecador. Usted que me escucha, creyente o no creyente, según Dios usted es pecador. Usted es un ser de labios inmundos porque usted está en la universalidad de toda la raza humana. El pecado, entonces, debemos decir, ha llegado a toda criatura, a todo ser humano. Ese es el pecado. Se descubre ante la santidad. El pecado viene del corazón, porque viene de lo interno, porque es de lo interno que nosotros hablamos, y el pecado cubre a todas las personas. Además de esto, debo decir que el pecado es un estilo de vida. Dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. El pecado en ese momento era un estilo de vida. Tal vez Isaías no se haya confrontado con esto. Tal vez Isaías se destacaba por su integridad, pero su estilo de vida hacía que él no viera su propio pecado. Pero cuando es confrontado con la santidad de Dios, él observa, Dios mío, soy más pecador de lo que yo creía. Entonces debemos decir que el pecado es un estilo de vida de tal forma que usted y yo muchas veces no vemos cómo es nuestra conducta. El pecado nos enceguece, el pecado no nos hace ver cuán importante o cuán terrible es nuestro pecado. Es un estilo de vida en el cual nosotros aceptamos cosas de los demás, aceptamos cosas nuestras. Somos seres que habitamos en medio de personas también viviendo en pecado. La universalidad del pecado es un estilo de vida. Hemos pensado hasta el momento entonces cómo la santidad es independiente de las circunstancias, no tiene nada que ver con ritos y ceremonias, acepta el señorío de Dios y la santidad debe llenar todo el templo, debe llenar la casa de Dios, debe llenar la iglesia. Pero por otro lado hemos pensado cómo el pecado se descubre ante la santidad de Dios y muestra todo lo que hay dentro de nosotros y que toda persona está dentro de ese pecado. Todos son culpables. El pasaje también me hace ver una solución al problema del pecado. Quiero observar, en noveno lugar, cómo la obra de Dios es la única que puede realizar santidad en el ser humano. Dice allí el texto en el versículo 7, dice, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa, y limpio tu pecado. Los serafines cubrían sus ojos y no podían ver a Dios,
Ahora Isaías no pudo tapar sus ojos y vio la santidad de Dios y se vio confrontado con su propio pecado. Él sintió que ya estaba muerto, porque es así, debe ser así. Cuando la persona ve la santidad de Dios, debe observar con temor cómo Él es tan pequeño, cómo Él es tan vil, tan pecador. Muchas veces en las iglesias las personas no nos estremecemos con el mensaje de Dios, porque no hablamos de la santidad de Dios. Hablamos de muchas cosas en los templos, pero no mostramos la gloria de Dios, porque si la mostráramos, entonces las personas saldrían temblando pensando en que debe haber una solución o buscando una solución. Se nos dice aquí que solamente Dios es la solución a nuestro pecado. Viene un serafín, toma allí con unas tenazas un carbón y dice que lo coloca precisamente en los labios de Isaías. Y dice, tú eres ahora limpio. ¿De dónde vino la santidad de Isaías? Del mismo Dios. No puede venir de otro lugar. Usted puede pensar, no, también puede venir de mi esfuerzo. Voy a colocarme unas disciplinas cristianas, lectura de la Biblia, oración, ayuno, voy a ser más santo. Pero hermano y amigo, la santidad solo viene de Dios cuando Dios toca nuestras vidas y limpia nuestras vidas. La santidad solamente puede venir de manos de Él. Y si es así, entonces déjeme pensar en un 10º punto. Y es que la santidad sí es posible en el ser humano. Si bien Isaías se sintió muerto y observó allí ese Dios en todo su esplendor y dijo, soy muerto porque yo no puedo relacionarme con ese Dios. Yo simplemente todas mis obras, mis más pequeños pensamientos están en contra de Él. Ahora observo que soy un enemigo de Él. No hay solución para mi situación. Y muchas veces nos sentimos así, pero al mirar lo que Dios hizo, puedo pensar que sí hay una solución porque la santidad sí es posible. Independiente de su situación, independiente de sus acciones, Dios quiere transformarlo, porque Dios puede hacer una obra en su vida y puede volverlo un ser santo. La santidad sí es posible. ¿Y en qué consiste la santidad en el ser humano? Ya para ir terminando con el asunto. Dice que tocó ese carbón sus labios y el serafín le dice, ahora es quitada tu culpa y ahora eres limpio de tu pecado. La santidad implica que ahora no tenemos culpas. La santidad implica que ahora ya no nos gobierna el pecado. La santidad implica que ha habido un cambio de forma tal que Dios nos ve de forma diferente. Pero no solamente nos ve de forma diferente, sino que Dios ahora está haciéndonos diferentes. Eso se trata la santidad. Que los demás pecan, yo no, porque soy diferente. Que los demás arrastran todas sus culpas, yo no, porque soy diferente. ¿Qué me ha hecho diferente? Dios, porque ha tocado mi vida con su fuego de santidad, con su fuego de juicio en una cruz, y ahora Él me ha hecho sin culpa y me ha hecho limpio de mi pecado. Ah, mis hermanos y mis amigos, debemos comprender esto. Dios nos ha dado un carbón que ha tocado nuestras vidas. El carbón viene del fuego. El fuego implica juicio. El juicio implica que alguien pagó por nosotros. Ahora, cuando Cristo murió precisamente en ese madero que llevó toda la justicia y toda la ira de Dios, ha tocado nuestras vidas y ahora somos seres sin culpa, somos seres limpios de nuestro pecado. Escúcheme bien, la santidad y el pecado no pueden convivir juntos. O usted es santo o usted es un ser humano que practica el pecado. O practico el pecado o practico la santidad. No puede haber esa forma de vida en esos dos puntos. Hermanos míos y amigos, entiendan y entendamos que solamente cuando podemos mirar la santidad de Dios, podemos observar realmente nuestro pecado. Podemos disculparnos, podemos aquí entre nosotros darnos ánimo, pero la santidad de Dios nos acusa a nosotros. Pero escuchen, hay una solución porque la santidad es posible.
La santidad es posible porque ya Dios ha extendido su mano de salvación hacia nuestras vidas y ahora la vamos a tomar por medio de la fe, pensando y sintiendo y asumiendo que Dios nos ha limpiado de nuestro pecado y nos ha limpiado de nuestras culpas. ¿Practica usted la santidad o practica usted el pecado? Una de dos, no puede practicar los dos. Si usted es un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, la Biblia nos dice que usted no practica el pecado, sino que ahora usted está conformándose a la mente de Cristo para reflejar mejor el carácter de Cristo. Hermanos míos, ¿es usted santo o es usted un practicante del pecado? Observemos al Dios que lo cubre todo, que sus faldas también cubran nuestras vidas, sus faldas de santidad cubran todo nuestro ser. Les agradezco su paciencia, les agradezco, hermanos y amigos, el estar y el escucharme y el pensar un poco acerca de esta situación. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque si bien tu santidad es terrible, tu santidad muestra lo viles que somos, a tal punto que podemos llegar a pensar que no hay solución, que somos seres muertos, deshechos. Padre Santo, tú te has acercado a nosotros por medio de una cruz y por medio de una tumba vacía para darnos esperanza. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a reflejar tu carácter de santidad en medio de toda nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.